Quiero a ti, hermano religioso, hermana religiosa, que estás allí y que probablemente si no es hoy, serán en los próximos días que tú veas este en vivo, este live. Este mensaje va para ti. Recuerda que todos nosotros tenemos oportunidad. Y la oportunidad, si la dejas pasar, difícilmente te vuelva a llegar. Así que hoy tú, hermano religioso, hermana religiosa, oloriza, iyalocha, babalocha, babalao, espiritista, mayombero, hoy tienes la oportunidad de cambiar esto, de cambiar la visión que mucha gente tiene de esta religión, de esta práctica religiosa. Tú tienes la oportunidad. A nivel mundial estamos pasando muchísimas dificultades, muchísimas. Y si nosotros logramos unirnos, si nosotros logramos comprimir todas esas cosas malas, todos esos malos pensamientos, todos esos malos actos, toda esa mala vibra, si nosotros llegamos a comprimirla y la extirpamos, nosotros vamos a triunfar. Decía hace unos días atrás mi amigo Rafael Iguoribatruco, de la página Iguoribé y de Oico, que los buenos somos más. Así que tenemos la oportunidad de sumar. Vamos a sumar y vamos a hacerlo con ejemplo. Vamos a hacerlo con ganas. Ahorita estamos presentando en mi país natal, Venezuela, muchas vicisitudes. Y entre esas vicisitudes que estamos viviendo, pues obviamente tenemos lo de la nueva imposición de ley de protección y daño al medio ambiente y a los animales, que de una u otra forma, de alguna u otra forma, nos está afectando. Y digo nos está afectando porque, aunque yo no esté en Venezuela, probablemente algún día yo vuelva a regresar al país, a una práctica religiosa, a un compartir con hermanos religiosos. Y es el momento donde nosotros responsablemente debemos hacer la diferencia. Por aquí me están pasando un hashtag que dice, y lo voy a fijar, porque de verdad me gusta: yo defiendo mi creencia. Pero ese de que yo defiendo mi creencia hay que saberlo hacer. No es simplemente imponer, yo soy religioso, yo soy babalao, yo soy oriaté. No. Yo sé más que tú no sabes más que yo. No, señores, no es la forma, no es la manera. Hay que despertar, pero hay que despertar con un buen sentido. Hay que despertar con un buen sentido. Y por aquí probablemente vamos a tener la participación de ANSI, una asociación que de alguna u otra manera ha sido constituida en Venezuela para levantar esta voz, para levantar estas ganas de defender lo nuestro. Saludos a todos los que se van conectando. Y no solamente quizás es el exigir a una ideología política, a una serie de personas que probablemente estén en desacuerdo. No. Es simplemente enseñarles que nosotros tenemos un modo de vida. Porque el que es religioso yoruba tiene un modo de vida. No somos ni satánicos, no somos ni hijos del demonio, ni nada por el estilo. A ver.
Estoy por aquí saludando a todas las personas que se van conectando. Saludos a Iboribé, que está por aquí conectado. Mi hermano también debe estar conectado por aquí. No te veo aquí o sí. Bien, por aquí tenemos una gran cantidad de personas que se van conectando. Bueno, ya la ANSI de Venezuela y FA OSHA ya está conectada por aquí. Vamos a ver, aquí o sí, Andrés Leal, mi hermano querido. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones para tu esposa también. Ochemelli, bendiciones para ti también. Entonces, hoy en día estamos viviendo situaciones a nivel mundial que de alguna u otra manera nos está afectando a todos. Y si nosotros no utilizamos la inteligencia, si los avalados no saben usar IFA, si los olorizas no saben utilizar lo que es el verdadero concepto de la regla de Ocha, señores, nos vamos a perder en el camino. Nos vamos a perder en el camino. Y lo menos que nosotros estamos ahorita es para perdernos en el camino. Así que de alguna u otra manera nosotros tenemos que despertar de una manera positiva, debemos despertar de una manera bien objetiva. Y eso no lo podemos hacer solos. Querramos o no, tenemos que unirnos. Santeros con babalaos. No me gusta utilizar mucho la palabra santeros, pero si es el caso de tenerle que usar en este momento, santeros con babalaos, babalaos con paleros, con mayomberos, santeros con espiritistas. De verdad que si lo hacemos de una manera unida, señores, lo dije en un post que tuve anteriormente, si nosotros nos unimos y nos sabemos unir, pues nosotros podemos salvar al mundo. Salvar al mundo de esto que está pasando. Ya nosotros fuimos advertidos en una letra del año de situaciones que iban a pasar. Y ya veníamos ya con esa advertencia, no solamente este año, ya veníamos con esa advertencia del año pasado. Pero quizás muchos vieron otros tipos de intereses que no permitieron abrir los ojos y darnos cuenta de lo que venía. Entonces, ¿qué es la Ocha? Interés personal. ¿Qué es IFA? Interés personal. ¿Qué es Mayombe? Interés personal. ¿Qué es el espiritismo? Interés personal. Entonces, si nosotros no agarramos conciencia, buenas noches a todas las personas que se van conectando a la directa. Si no despertamos conciencia y no hacemos un ogundamasá como religioso, pues obviamente nos van a seguir viendo como los satánicos, nos van a seguir viendo como los estafadores, siempre nos van a estar señalando y de alguna u otra manera nos van a seguir repudiándose socialmente. Y nosotros no estamos fuera de la sociedad. Simplemente practicamos una religión completamente distinta a la que todo el mundo quizás no practica. Pero hemos perdido los principios religiosos. Hemos perdido los valores religiosos. Y eso es lo que de alguna u otra forma está haciendo que perdamos nuestra fe. Y yo hoy saqué un video que está posteado en el perfil, donde yo te invitaba a ti, hermano religioso, a ti, hermana religiosa. Siempre ha habido un momento de nuestras vidas que sentimos que estamos perdiendo la fe. Pues no perdamos la fe, señores. La fe, la esperanza es lo último que se pierde. Yo los invito, miren al cielo. Conéctense con esa energía positiva. Olodumare, Bob Boegun,
todos los espíritus, su Osha Lavatori, su ángel de la guarda, aquel en el que tú tienes una fe, el Eguá, Ogún, Ochosi, Obatalá, Gayú, Oshun, Yemayá, Shangó, Orishaoko, Olokun, los Ibeyi. Conéctate con esa energía, conéctate con esa energía positiva. Hermano religioso, hermana religiosa, tú eres energía positiva. Tú puedes hacer que esto cambie. Hoy en día, que si la tradicional, que si la afrocubana no sirve, que lo que sirve ahora es la tradicional, que entonces los mayomberos no, que la mayaca, que si no, que el Cristo Buen Viaje, que entonces los arribenquisi, entonces que si los espiritistas, que yo... Un sinfín de cosas, señores, que hemos estado año tras año, y no hemos logrado conseguir lo que queremos, porque siempre hay un interés por el medio. Entonces contenemos el interés y perdemos los valores. Hay mucha gente que no conoce la religión, hay mucha gente que no sabe lo que es la religión yoruba y está enamorada de la religión yoruba. Pero qué triste que cuando dan sus primeros pasos en la religión yoruba, ya los primeros pasos son con decepción. Porque es más fácil para nosotros decir, no, lo que te hicieron estuvo malo, eso no sirve, bótalo. No. Hola, buenas noches a todos los que se vienen conectando. Gracias a la conexión que tenemos el día de hoy de todas las personas. Babalaos, Oloriza, Yalocha, Babalocha, Oriaté, espiritista, mayombero. Estoy esperando que se conecten un poco más para hacer un contacto con nuestro hermano Carlos de ANSI Venezuela. Y luego seguiremos hablando de muchos otros temas. Por aquí dicen, eso es la culpa de los religiosos que quieren brillar haciendo videos de ceremonias ancestrales, secretas, de verdad. Pero es que, mira, criticamos eso, pero yo he visto videos, ojo, y no tengo nada contra lo tradicional, para nada. Tengo amigos mabalados practicantes de la tradicional y no desde ahorita, desde que yo vengo de Venezuela. Amigos avalados practicantes de la tradicional que de algún momento fueron afrocubanos, luego quisieron pasar la tradicional, etcétera. Bien, bendiciones para ellos. Pero yo también he visto de la tradicional dándole un perro gum, y ahí se ve clarito cuando le clavan el cuchillo y le cortan el cuello y ves la sangre como. Pero entonces no solamente eso. ¿Qué es una mala práctica? Sí, efectivamente es una mala práctica. Y probablemente yo he caído en esa mala práctica. No estoy exento. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es corregir esos errores. Sin señalar a nadie. Sin decir, no, chungas de dañar a Raúl, el que está en Panamá. Es estafador. No. Por aquí dice, no culpes a nadie porque todos podemos errar. Todos seguimos siendo neófitos y nunca terminaremos de aprender. ¡Aché! Gracias, Ocheleso, por tu palabra. Te merece que te fije el comentario. Ahí te ganaste esos puntos. Sí, efectivamente tengo varias personas que me han comunicado que hay malas señales en algunos sitios y obviamente eso nos está afectando un poco, pero bueno, no se preocupen, igual forma este live va a estar conectado, este live va a estar colgado una vez que finalice, lo colgamos ahí en el perfil y aquel que no tenga la oportunidad de verlo hoy lo puede ver otro día. Así que por eso no se preocupen, ustedes saben que yo siempre lo cuelgo para que ustedes tengan la oportunidad de verlo. Y lo importante de todo es que ustedes comenten, hagan comentarios en los videos, si te gustó, y si no te gustó también, lo puedes hacer. Tienes libertad de decir lo que no te gusta y tienes libertad de decir lo que te gusta.
Lo importante es que lo hagas con respeto. Lo importante es que lo hagas desde un buen punto de vista. Mira, ¿sabes qué, Raúl? Ocho de allá, no me gustó tu video por esto, por aquello y por aquello. Mi opinión es esta. H. Bendiciones. Y ustedes den un granito de arena. No nos enfoquemos en lo malo, no nos enfoquemos en las cosas negativas. Porque por ejemplo, sin ánimos de nombrar a nadie, pero voy a dar un ejemplo y Ifakemi, perdóname, porque acabo de tu mensaje y vi tu nombre. No, porque Ifakemi, Efu, no sé qué, tal. No. ¿Qué ganas con desprestigiar al hermano que tienes al lado? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas con dañar al que probablemente no sabe? Por aquí me preguntan, a ver, ¿se puede iniciar por teléfono? ¿A qué te refieres con iniciar por teléfono? ¿Iniciarte en una religión? No, papá, no. Definitivamente no. Ni porque la tecnología está demasiado avanzada. Por favor, no. Hay cosas que probablemente la tecnología te pueda ayudar, pero hay otras que no. Definitivamente no. Saludos y bendiciones, Ogunda Teturá. Saludos y bendiciones, Ifakemi. De verdad que sí, puede existir. Por aquí me dicen, Raúl, eso es modernismo, desprestigiar a los religiosos, hablar mal uno de los otros. Pero es que eso no es modernismo. Eso no es modernismo, porque eso no viene desde ahorita. Eso no viene ahorita de la era del 3G, ni del internet, ni del WhatsApp, ni cuando había BlackBerry que había ping. Venga, se me cae la cédula. Pero eso es así. Eso no viene de ahorita. ¿Y por qué digo que eso no viene ahorita? Le voy a decir por qué. Díganme los religiosos que están aquí. ¿A cuántos religiosos de los que están aquí, cuando se hicieron santos, que le hicieron oyú, le dijeron, felicitaciones, bienvenido a la ocha, al mundo del chisme y el desprestigio? Dígame a cuántos se lo dijeron. Entonces eso no viene desde ahorita, mi gente. Lastimosamente eso no viene desde ahorita, desde la era del internet, ni de los 3G, ni de los live, ni del WhatsApp. No. Eso viene desde aquí, de todos nosotros. Eso viene desde aquí. Entonces, tomemos conciencia, tomemos respeto, valoremos lo bueno, vamos a desechar lo malo. Mira, por aquí dice Judy, a mí me lo dijeron. Aparte de que después, cuando estás de Yabó y, por ejemplo, estás en una casa de santo, lo primero que te dicen, aquí tiene San Escoba y San Palita, los primeros santos que reciben. Por favor. Saludos a México, presente por aquí. Por aquí dicen, Ochenigüe lo decía, siempre hay que rescatar nuestras tradiciones. Es así. Y probablemente yo sé que yo tengo aquí, en esta directa, en este live, tengo alguna persona que en alguna oportunidad escuchó, antes que el difunto Ibae Vallentonú, Miguelito Férez Padrón, Miguelito Férez Padrón, Odicá, dijo que no permitieran, bueno, no quiero decirlo porque vamos a denigrar, pero yo sé que esa persona está aquí. Hay que rescatar nuestros valores. Entonces, hoy en día,
echan para la basura Tata Gaitán, Miguelito Febre, y bueno, y por ahí pare de contar. Dice Kifa que igual la escoba no te hace menos, o aún yo mismo años de IFA puedo limpiar, es que, pero no lo estoy diciendo porque sea que te haga más o te haga menos, yo digo que a veces el sentido que le das, ¿me explico? A eso es lo que me refiero. Dice por aquí Ogunda Teturá. Recuerdo que cuando me fui a hacer santo, con mis madrinas a casa de cada santero a llevar plato, coco y vela y derecho de levante. Ahora eso se hace por San WhatsApp. Bueno, la tecnología ayuda, pero a veces complica la cosa. Vamos a ver, Carlos, de ANSI, ¿estás por allí? Por favor, levántame la manito para ver si te doy el pase. Buenas noches, Yeleida, bienvenida. Bueno, de todas maneras, el video estará colgado para que lo puedas ver más adelante. Porque se las aplican, sí, claro, es que a eso es lo que me refiero. A eso es lo que me refiero. Por aquí dice, eso depende de las religiones, sino de lo que cada quien lleva en su corazón. He oído gente recién hecho santo y en plenas ceremonias hablando horrible de otros que allí están. Bueno, eso es parte de lo que vengo diciendo, señora. Quiero decir algo por aquí bien importante que mi comadre madrina de Alma de Expansión, hasta que nosotros mismos no defendamos la identidad religiosa. Esto se merece unos puntitos. Vamos a fijar el comentario para que todos lo puedan leer. A ver. Hasta que nosotros mismos no defendamos la identidad religiosa y creamos la fraternidad entre hermanos de una misma creencia, será otra religión. H. Y de eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que quiero compartir. Listo, ya Carlos me dio la señal de costumbre. Vamos a activarnos con Carlos de ANSI. Ya vamos a escuchar vamos a escuchar de manos de un integrante de ANSI. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, un saludo a todos, ¿me escuchan? Bueno, por aquí desde Panamá te escucho fuerte y claro. Espero que todas las personas de audiencia que están allí en la directa del día de hoy a través de Leyenda Yoruba también te estén escuchando de manera clara. Hay un poquito como de retorno, pero no es mucho, ¿no? Así que yo creo que no interfiere mucho. Bien. Bueno, para todas las personas que están conectadas acá, aquí tenemos a Carlos. Carlos es Awoni Orumila. Me dices tú dónde ifa, Carlos. Okbesa. Obesa. Tenemos a Obesa, Carlos, es un integrante de la asociación de ANSI de Venezuela. Él nos va a dar un pequeño briefing de lo que es ANSI y quizás el objetivo principal de ANSI. Y bueno, hablaremos profundamente del tema que queremos conversar el día de hoy. A ver, Carlos, son tuyas tus cámaras, vamos a ver. Bueno, primero que nada, un saludo a todos quienes nos están acompañando la noche de hoy. Un saludo Sí, fraterno y borugo llevo chiché. A todos ustedes, las sí, bendiciones de grupo E. Olodumare, Bobocho, Boboricha. Bueno, ANSI es la Asociación Nacional de Sacerdotes y Seguidores de IFA de Venezuela, la cual Sí, es un emprendimiento que nace en el año 2019 como parte de ese vacío que existía en nuestro país, de una agrupación, una estructura que pudiera organizar a todos y cada uno de los religiosos en Venezuela, practicantes de la fe en Ifá, en Ocha, a través de la religión Yoruba Lukumi. Una de las cosas que se entienden
y que nos llevan a nosotros a integrarnos como una asociación es ese vacío que fue aprovechado por personas inescrupulosas para hacer un montón de barbaridades en el transcurso de varios años, y también la confusión que existió durante mucho tiempo en no saber cuál era la, la línea a seguir frente a diversos ataques que no son de ahora, pero que se han venido incrementando con el paso del tiempo. Y ya lo vamos a explicar. Esta necesidad hizo que lo primero que ocurriera es que los aguoces, los babalaos, decidieran organizarse. ¿Y por qué deciden los aguoces primero organizarse, comprendiendo que somos dos ramas fundamentales de esta religión, Ocha e Ifá? Porque entre los mismos aguoces habían inmensas diferencias que primero tenían que ser sanadas para poder lograr o avanzar hacia la unidad necesaria. Es por ello que empiezan a darse un conjunto de reuniones a lo largo de mucho tiempo, pero que se concretan cuando la suma de voluntades permitió que nos escucháramos, que nos viéramos a la cara y que entendiéramos que aquí había que hacer algo por la religión más que por los personalismos. Entonces, donde se hacen reuniones, se concretan ideas y nos encontramos en el mes de abril en la ciudad de Caracas y nos organizamos como asociación. Pesar, te pregunto algo. ¿Y dónde quedó Azoifá? Azoifá es una experiencia respetable, histórica, pero que lamentablemente en su momento, y específicamente año 2012-2013, se desintegra por diferencias entre sus líderes. Estas diferencias no pudieron ser superadas y sin menoscabo de lo que hicieron estos hermanos, que fueron unos pasos fundamentales, fueron muy grandes, pero que no tuvieron la visión de futuro o de ir avanzando con el paso del tiempo. Hay una cosa que yo siempre señalo y es que IFA es dinámico. IFA no cambia, pero IFA es dinámico porque IFA se va adaptando a los tiempos y va sobreviviendo a ellos. Las asociaciones también deben ser dinámicas, es decir, una asociación religiosa debe irse adaptando a los tiempos, ir comprendiendo el escenario social en el cual está involucrado. ¿Qué ocurrió con Azoifá? Azoifá se quedó simplemente en el hecho ritualístico, en el hecho de la determinación de la letra del año, pero quizás no tuvo el paso de trascendencia hacia una situación que era necesaria, que era la organización social, la organización cultural y formativa de los religiosos en Venezuela. Y ahí es donde vino el problema que generó su disolución, el cese de sus operaciones, de sus actividades y la orfandad que nos llevó a tener en Venezuela, no una ni dos letras del año, sino todo un abecedario, porque todo el mundo sacaba una letra del año para Venezuela. Claro. Y ahí es donde comienza el desastre, empezamos a ver cosas y barbaridades. No estoy diciendo, hermanos, que tuvieron la voluntad de buscar una letra del año, una solución a los problemas que tiene nuestro país o que tuvo nuestro país en un determinado momento a través de los consejos religiosos que nos da Olodumare, que nos da Olofin, que nos da Orúmila a través de IFA, sino que eso permitió que viésemos en un momento dado que alguien sacó una letra del año con Dilogún y puso a dos babalaos jóvenes, al agua, no tenían ninguna experiencia, a sacar los testigos con cadenas de IFA, con el écuele. Entonces, ese tipo de cosas nos sometió a los venezolanos a uno quizás de los mayores bochornos religiosos de todo el continente, y eso movió a que la gente decidiera unirse. Pero el primer paso teníamos que darlo nosotros los aguoces, porque los aguoces dejamos de saludarnos unos a otros por distintas diferencias, por distintas situaciones que estaban allí presentes y que muchas veces no obedecían a una situación que tuviese que ver con práctica religiosa ni con algo importante, sino diferencias personales, diferencias, yo lo hago así, tú no me caes bien, etc. Entonces, todo ese tipo de elementos generaron unas profundas heridas en nuestra sociedad religiosa, y lo primero que teníamos que hacer es sanarlas. Y sanarlas primero ¿desde dónde? Desde los aguoces. Primero debemos reunirnos los aguoces. Y que no fuese la experiencia de una convocatoria de la casa de un mayor de IFA a sus ahijados, sino que fuese la confluencia de todo un país. Y eso fue lo que se buscó a través
de esa convocatoria abierta que comenzó en febrero, marzo, abril de 2019 y que tuvo una inmensa pegada, tuvo sus detractores porque ninguna de estas experiencias van a pasar lisas o desapercibidas por nadie. Esto toca muchos factores, pero lo importante es que siempre ha sido un llamado a la unidad y que esa unidad, primero, cuando consolidamos una primera unión de aguaces de todos los estados del país, pasamos al llamado a los olorillas, a las babalochas, a los iyalochas, a los iguoras, a los oriateas, a los aleyos, a los iyaguos, es decir, a todos, porque es parte y nos hacemos falta unos a los otros, porque no podemos comprender Ifá sin la ocha, y no se puede comprender la ocha sin Ifá, porque somos parte de un mismo núcleo, es decir, somos parte de algo mismo, una misma esencia. Entonces, esa necesidad de unirnos y esa ausencia de una estructura que nos agrupara, nos trajo aquí, hoy en día, a tener una asociación que protege aproximadamente 4.000 casas templo en el país, que están constituidas por aguaces, pues son casas de Ifá, son casas de ocha, y son personas que están por allí, que necesitan tener una protección y una hermandad fraterna que le brinde la mano, que le permita encontrarse con otros y solucionar grandes problemas que se nos puedan presentar. Y en este momento estamos viviendo uno de esos problemas, que es que estamos siendo atacados con desde diversos frentes, pero sobre todo en un punto clave crítico de nuestra religión, que es el tema de la inmolación de los animales para los hechos ceremoniales que nosotros tenemos. Yo no me imagino una religión Yorubá Lucumí, una práctica de ocha, una práctica de Ifá, sin la inmolación de un animal para la consagración de un sacerdote de Ifá, de ocha, de la iniciación de una persona. Ciertamente existe el esbo, el adimú, el aladimú, el cauré, el ebomisí, el churé, pero la inmolación, el ebo de tablero y todo ese tipo el ebo de tablero, la payerú, existen 1500 formas de atender a los orichas, pero las consagraciones es una parte crítica de nuestra religión y que conlleva, a través de un corpus filosófico que está claramente especificado y protegido a nivel internacional y protegido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y un montón de leyes, está consagrado allí, está expresado allí, y hoy en día pretende pasársele por encima bajo un criterio de ser lo políticamente correcto en ese mundo que vivimos hoy en día, en donde todo te ofende, donde todo te genera incomodidad. Lo decía yo hace un momento, o sea, cuando ya nuestros intereses pasan a ser intereses políticos, intereses personales, y pasan a ser intereses económicos y un sinfín de cosas, pues obviamente se pierden prácticamente el origen, el norte, el sentido, los valores, y eso es lo que de alguna u otra manera nos está sucediendo hoy día. Eso es lo que estamos padeciendo. Y aquí hay dos vertientes, hermano. Aquí hay dos vertientes que todos debemos entender. Hay una vertiente que es la mea culpa, es decir, nosotros somos responsables porque durante unos años recientes, vamos a hablar un término de 10, 15 años atrás, se nos abrió un margen con una prosperidad económica o un bienestar económico que permitió que muchísimas personas se iniciaran en nuestra religión. Es decir, abrió las puertas a quienes estuvieron muchísimos años esperando poder consagrarse por todos los temas de costo, todos los temas de las dificultades para la inversión de llegar a ser un sacerdote de Ifá, de ocha, pero que también en ese momento le permitió a personas que apenas estaban descubriendo y no comprendían la dimensión completa de esta religión, pero que tenían dinero, acercarse y ser consagrados. Entonces ahí empezó un problema que fue la iniciación masiva, vamos a decirlo, industrial de religiosos, y esto conllevó a que se perdiera una línea vamos a decirlo así, de formación, no de criterios, pero también de formación que se tenía en el pasado, donde el padrino se sentaba con el ahijado y le explicaba minuciosamente cómo era que se hacían las cosas. Es decir, así se hace esto, y esto es por esto, y aprendí así, y la práctica correcta es esta. Sino que como empezó a llegar tanta gente, los
padrinos no tenían tiempo porque todas las semanas estaban plantados Vamos a o darle a ver estaban cómo montando resolvemos. tronos, exacto. Y entonces se vino generando una lista de personas, una gran cantidad de personas con una formación indebida o una información incompleta, que cuando estas personas llegaron a cierto punto de su edad religiosa, empezaron a hacer ceremonias y el único recurso que al parecer tenían era el sacrificio o la inmolación. ¿Esto qué generó? Bueno, esto generó que pareciera que no había otro voz que no significara Sangre. el sacrificio de por lo menos un giro. Pero se obvió otras formas de resolver los problemas y se obvió una parte fundamental de la disposición de los animales al momento de ser sacrificados. Un animal cuando es sacrificado es porque es lo más grande que nosotros tenemos para darle a un oricha, a dárselo a un egún. Es decir, es lo más importante que tenemos. Y salvo excepcionales casos de ciertos de voces, como un oparaldo, que es otra cosa, pero cuando tú inmolas a un oricha, tú tienes que hacer todo un procedimiento. Primero es la inmolación del animal, dándole un yen vale. Luego viene el proceso de descuartizamiento de ese animal, donde se separan las carnes y los iñales, es decir, las entrañas, que se le presentan al oricha, y las carnes las debes consumir tú, y el resto va a la naturaleza. Es decir, es todo un ciclo en donde no hay ningún tipo de proceso contaminante. Pero cuando lo hacemos, como te dije, como se hicieron consagraciones industriales, se empezaron a hacer negocios a niveles industriales y todo el mundo empezaron a vendernos unos pollos flacos, calavéricos y unos animales que no estaban en las condiciones dignas para lo que merece un orisha o un egún. Y entonces, ¿qué terminaba haciendo la gente? No le podían sacar nada a eso, mataban al animal simplemente, que muchas veces no tenía ni casi sangre, y lo botaban en cualquier parte. Y es donde empezamos a ver en carreteras, en esquinas, en calles, en basureros, bolsas y cajas con animales en estado de putrefacción, que obviamente para el que no es religioso y hasta para el que es religioso es molesto, es desagradable. Entonces, Entonces podemos decir que ahí, primero que nada, hubo una pérdida de conciencia desde lo que era una iniciación. Segundo, hubo por supuesto, una falta de criterio en cuanto a lo que era la emulación de animales de manera progresiva y masiva, que trajo como consecuencia una contaminación del medio ambiente. más allá de una contaminación del medio ambiente, no solamente eso, es una contaminación cultural, porque terminamos dando una mala imagen. O sea, más allá de lo que significaba, era de lo que ocurría allí con el proceso orgánico, era el aspecto visual de lo que estábamos dejando como evidencia en lo que es nuestra práctica religiosa. Y eso nos afectó a nosotros y nos afectaron otros factores desde la base de la ignorancia. Cuando desde los medios de comunicación, cuando desde las iglesias, cuando de los cultos evangélicos, se nos acusaba a los santeros, metiendo ahí, englobando a todo el mundo, sin discriminar de qué correspondía qué cosa y cuál era la realidad, la profanación de cementerios y de tumbas, y todo ese desmadre que se dio en los Campos Santos, que terminamos siendo señalados nosotros. Fíjate, hay un caso, hermano, que fue muy simbólico y que yo siempre lo pongo de ejemplo. En el zoológico del Pinar de la ciudad de Caracas, uno de los zoológicos más antiguos de Venezuela y el más viejo de la ciudad de Caracas, tenían un felino, un cunaguaro, el cual un 1 de enero apareció el día 2 con las patas le faltaban falanges, le faltaban dedos, las garras. Y lo más sabio que se le ocurrió decir a la funcionaria administradora de este parque nacional fue que esos fueron unos santeros, que entraron y le cortaron la falange al animal. Y bueno, en la prensa nos destrozaron y nos volvieron leña. Ahora bien, ¿qué pasa? A los 3 meses, después de todo el escándalo, fueron los santeros y que nos maldijeron y todo, apareció una noticia muy chiquita, no eran los titulares de primera página ni las 500 noticias, sino una noticia muy chiquita donde decía que exámenes realizados por el Ministerio del Ambiente y distintos organismos en la materia de protección animal determinaron a través de exámenes biológicos a las heces del felino que este animal sufría de una enfermedad llamada zoocosis, que es como un desorden mental
que le pega a cierto o que le da a ciertos animales que se encuentran en cautiverio y que los hace que se coman sus propias partes del cuerpo, por lo general las falanges de las patas. Eso fue lo que hizo el cunaguaro. El cunaguaro se comió sus propias garras. Ahora, ¿hubo una disculpa? No hubo una disculpa de nadie. Nadie dijo nada. Nadie señaló y dijo, mira, disculpen, nosotros señalamos a los santeros, pero no fueron los santeros. O sea, nosotros dijimos, eran los babalaos, sus cosas satánicas, pero no eran nada de eso. O sea, no hubo ni siquiera la decencia de pedirnos a una sociedad, a una comunidad inmensamente grande, porque estamos hablando de que somos más de 3,5 millones de personas entre consagrados, iniciados y seguidores de esta religión. No se les pidió disculpas, sino que se les estigmatizó y luego ni siquiera se tuvo la decencia de decir, nos equivocamos. Entonces, este tipo de cosas hace que surja ANSI, así como han surgido otras agrupaciones, otras asociaciones. Pero entonces viene también la acusación de la iglesia. No hay una misa en Venezuela, por lo menos en una semana, que no te nombre el tema de los santeros. Pero ¿por qué sucede esto? Porque ante el espacio que ha dejado el religioso católico, el cura, que ha abandonado su pueblo y que se ha convertido en una práctica monótona, en donde no hay trascendencia, no hay cambio, no hay transformación, ellos han surgido dos grandes religiones como alternativa para la gente que busca en la fe una respuesta a sus grandes problemas o a sus grandes dudas, una necesidad de ayuda espiritual. Uno, los evangélicos, y dos, nosotros, desde las distintas formas, bien sea Ochifá, bien sea el Palo Mayombe, el mismo espiritismo criollo venezolano, que es bastante grande, bastante rico, y han surgido desde las iglesias católicas un ataque a nuestra fe. Y eso lo demuestra que hasta escribieron un libro, aquí está, no sé si se ve en el invertido, pero se llama La Santería, un desafío a nuestra fe, que es escrito por la editorial San Pablo, por Rafael Troconis, que es un padre, ¿no? Y en este libro, bueno, ellos hacen una serie de especulaciones respecto a lo que es nuestra práctica religiosa. Y yo lo compré porque necesito saber, en su momento necesitaba saber qué era lo que estaban diciendo. Claro. Y aparte de que es toda una playa de acusaciones sin sentido, sin fundamento, es sencillamente la estigmatización y la acusación permanente, como lo hicieron en su momento, ellos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, los que vinieron de África, esclavizados, porque por lo menos en Venezuela todos tenemos un poco de algo. ¿Okay? Claro. O sea, aquí no hay nadie 100% puro, a menos que sea hijo de un extranjero y haya nacido aquí, pero sin embargo se le pega. Pero nosotros aquí, ¿qué vemos? En un libro como este, en textos como este, difamación, estigmatización, acusaciones a la ligera de todo lo que es el proceso religioso que está envuelto alrededor de Ocha e Ifá. Yo digo, los libros son una herramienta muy fundamental para la comprensión de nuestra historia. Y uno de los primeros libros que yo compré cuando me inicié en la religión, el proceso consagratorio, fue el libro La lengua ritual Lucumí, de Víctor Betancourt, ¿no? Estrada, cubano. Y yo creo que la página más importante de nosotros entender de este libro es prácticamente la que está entre la primera y la tapa, ¿no? Entre la tapa y la primera, que es un cuadro que nos muestra cómo fueron traídos nuestros antepasados a estas tierras. En esto nos muestra personas esclavizadas, sometidas, y que fueron llevadas con armas y con la espada y la cruz, a juro, arrancados de su tierra y lanzados aquí. Hoy en día no pueden usar el arma, no pueden usar la espada, quizás no pueden usar la cruz, pero van a usar todos los métodos de presión posible que tengan para volver a someternos. Nosotros debemos estar conscientes de que eso no puede volver a ocurrir. Pero tenemos que estar conscientes también que nosotros no podemos dar las razones para que eso ocurra. Porque el caso de La Guaira, que el cual la Asociación Nacional de Sacerdotes de Ifá, junto con otras agrupaciones como la Federación Venezolana de Espiritismo, la Unión Neopagana Venezolana, el Cabildo Cacicuaba, que responde a la rama de Palo Monte,
nosotros hicimos un trabajo allí tocando las puertas de la gobernación del estado de La Guaira para, bueno, revertir un decreto, el decreto 0034-2020, el cual prohibía tajantemente la práctica de nuestra fe en el estado de La Guaira, pero que ellos tomaron supuestamente la decisión de aplicar esta medida porque en una oportunidad estaban recuperando el centro vacacional Los Caracas, que recordemos, un espacio vacacional, donde la gente en el pasado iba, se tomaba el día, un fin de semana, compartía con familia, y alguien muy inteligente decidió que ese era el mejor lugar para ir al río a hacer una fiesta con un tambor y sacrificar unos animales. Y lo vieron las autoridades y bueno, el tipo no tuvo ni siquiera la vergüenza de agarrar sus cosas y retirarse, sino que se puso en una actitud belicosa y eso dio pie a que nos aplicaran las medidas que se nos aplicaron como religión, que afectó no solamente a los habitantes del estado de La Guaira, porque sería muy sencillo eso, o sea, tú dirías, bueno, lo de La Guaira podemos movernos a otra parte. Eso afectó a los habitantes del estado de La Guaira, a los habitantes del Distrito Capital, a los habitantes de buena parte del estado Miranda, de parte del estado de Aragua, que les resulta más fácil llegar a la costa a través de La Guaira que a través de la misma costa aragüeña, a los habitantes de los llanos centrales de Venezuela y hasta los habitantes de todo lo que es el estado Bolívar, Amazonas. Es decir, esto le impactó a una inmensa población que le cerró el derecho no a usar los ríos, a usar el mar, donde se encuentra parte fundamental de nuestros procesos consagratorios. Pero fue porque le dimos las razones, es decir, se las pusimos en bandeja de plata, y si tú haces eso, luego es muy difícil que tú puedas exigir un derecho, se complica, ¿me entiendes? Se complica. Ahí también habían otros intereses, porque no solamente se persiguió a la práctica ritual de los Yorubá, los Kumí, de Ochifá, el sacrificio de animales, sino cualquier práctica religiosa que no fuese aceptada por el cristianismo. Por ejemplo, como los tambores de San Juan, por ejemplo. Mira, el tambor a San Juan porque tiene una protección, vamos a decirlo así, cultural, ¿no? Y ahí hay otras discusiones. Pero en el río San Julián se tumbaron los portales espiritistas, que sabemos que los espiritistas no recurren a prácticas como las nuestras de inmolación de animales, pero se tumbaron portales de espiritismo bajo el mismo argumento. O sea, de alguna otra manera lo que hicieron, fue cercenar de raíz o tratarse de cercenar de raíz todo lo que era una práctica religiosa diferente a una práctica católica. Toda práctica ancestral quedó prohibida por un decreto que es violatorio de la Constitución y sobre el cual hay recursos que se están adelantando, pero que, dada la situación pandemia, dada la situación generada o causada por el coronavirus, los tribunales, los puntos legales se han visto en la necesidad de cerrar. No se pueden iniciar ciertos procesos, salvo que sea, bueno, una persona capturada en infraganti u otro tipo de emergencia, pero que le ha impedido a nuestra sociedad religiosa, a nuestros grupos y a nuestros aliados poder ejercer las acciones legales que ya tenemos listas, con nuestro cuerpo jurídico, administrativo, que está listo y que tiene todos los elementos para tumbar el dicho decreto, empezando por el de La Guaira. Opesa, te pregunto, porque yo te pregunto esto porque te voy a preguntar esto porque escuché, no sé si será cierto, que inclusive si tú estás haciendo alguna emulación de algún animal, estás haciendo algún sacrificio de algún animal dentro de tu casa y tienes un vecino que sabe que lo estás haciendo, te denuncian, pueden entrar a tu casa e inclusive llevarlos presos por violación a esa ley. En el caso de La Guaira, ese decreto, al parecer, permite esto. Pero había elementos más graves, había más elementos porque esto se prestó para lo que sería la, digámoslo así, la extorsión por parte de funcionarios policiales que no están apegados al principio fundamental del respeto y el derecho. Personas que iban en su vehículo con algunas cosas, podían ir con un animal o no, pero que iban a La Guaira, los paraban y los extorsionaban. Habían dos muchachos que la condición de este caso fue muy particular. Dos muchachos
diversos sexuales, ¿no? Ellos dos muchachos homosexuales, religiosos, que iban a La Guaira, iban a realizar una ceremonia allá, y creo que llevaban un pollo, unas palomas, algo. Iban a hacer una ceremonia allá abajo en el estado de La Guaira, en la costa, y los policías los detuvieron y les retuvieron el vehículo, los retuvieron a ellos y les exigieron por cada uno $100 para poder soltarlo. Nosotros esa situación se la planteamos al procurador del estado de La Guaira porque nos reunimos con parte de las autoridades del estado de La Guaira y se dijo que bueno, que se iban a tomar medidas alrededor de eso, pero fueron muchas las denuncias de extorsión a religiosos que nosotros pudimos evidenciar en esos días. Por supuesto, ¿qué ocurre? No hay una manera de comprobar para ellos que fueron víctimas de esto, porque esto ocurrió en contra de cualquier condición, no había grabación, no había nada. Sería una cuestión de su palabra contra la de los funcionarios. Muchas veces los funcionarios no se identificaban. Y ahí logramos buscar una reunión que se iba a realizar en el mes de febrero. Sin embargo, y muy lamentablemente, dicha reunión fue cancelada por el gobernador. Luego que intereses de personas que realmente dañan esta religión se inmiscuyeron para, más que defendernos, darle casi que un aplauso a las autoridades que nos estaban cercenando el derecho, porque tenían intereses políticos. Te pregunto algo que no es mentira para nadie, y temprano hubo un en vivo, un live en Alma en Expansión con un integrante de ANSI, y yo pregunté esto y lo vuelvo a preguntar porque aquí Jan lo está comentando, ¿no? ¿Qué pasó o qué ha sucedido con todos estos religiosos que de alguna u otra forma pertenecen a estos cuerpos policiales, políticos y toda esta parte, digamos, que está en una posición alta, que sabemos que también son religiosos? ¿Qué posición han dado ellos en función a esto que está sucediendo? Mira, en ANSI, y digo esto siguiente para que entiendan también, en ANSI están contenidas todas las ideologías políticas y por haber, porque cada persona tiene derecho a pensar como le nace. Es decir, claro, esa es su decisión personal, directa, secreta, privada, pero en el momento donde nos sentamos en la mesa de IFA, en la mesa de OCHA, a rehablar de religión, somos todos religiosos, ¿ok? Sin embargo, tenemos las relaciones para conocer a un hermano, pensemos no igual a él, y nos hemos sentado y hemos hablado con algunos, y hubo personalidades con responsabilidad de Estado que hicieron los puentes, tendieron los puentes para que se abrieran los caminos de comunicación, otros que por las relaciones directas llegaron y solicitaron que se nos diera espacio como religiosos. Es decir, todas esas cosas funcionaron o se abrieron los espacios. Sobre el término de los funcionarios policiales, muchos funcionarios policiales, no quiero tampoco generalizar con esto, pero muchos funcionarios policiales consagrados en nuestra religión, que estaban por lo menos en esta zona del estado de La Guaira, no se prestaban para sancionar o perseguir a religiosos. Simplemente le hacían la advertencia: ten cuidado en aquella alcabala, esta persona piensa así, o es evangélico, que también pasa, también se consigue mucho en los cuerpos policiales, ten cuidado con esto, evita meterte por aquí, justamente para proteger a la comunidad y permitir que no se cometieran atropellos. Pero lamentablemente ahí privaron otros intereses dentro de las estructuras del gobierno regional, que cerraron y dieron una patada a la mesa que estaba dispuesta para una conversación, porque en esa conversación, que era lo que íbamos a hablar nosotros, la necesidad de nosotros poder realizar una normativa en el uso del espacio público para la práctica religiosa. Nosotros no estábamos pidiendo que nos permitieran matar o inmolar un animal en una playa donde hubiese una familia disfrutando de su fin de semana, disfrutando de una comida, de unas bebidas. No. Nosotros estábamos pidiendo era poder acudir a aquellos sitios donde no hay ningún tipo de actividad turística, porque también se nos dijo, no, es que eso afecta a la actividad turística. No. Nosotros le dijimos, nosotros podemos acudir a espacios que no son parte de los espacios turísticos y ahí realizar nuestra ceremonia, garantizar que van a ser limpiadas, se va a dejar el espacio limpio,
sin ningún tipo de elemento contaminante, que podemos realizar jornadas de limpieza ambiental, porque también hay que decir esto, uno va a una playa y tú no consigues animales muertos, tú consigues son latas, bolsas y basura de toda la rumba y la pachanga que hubo en algún momento. No, y es factible que de repente consigas un ave de estas que de alguna otra manera, porque Murió, pero estando allá, a eso mí no me es, pasó que yo iba a hacer una ceremonia en la playa y yo veía que había una ave de estas que están siempre en la costa y estaba muerta en la orilla, y eso no era ningún acucón, ningún A10, ningún osapú, ni claro, nada por eso. claro, y nosotros planteamos también una generar los espacios para que los infractores a estas disposiciones o normativas que se lograsen fuesen atendidos, fuesen sancionados directamente las personas, pero no directamente una comunidad, no la criminalización de una comunidad, que es lo más peligroso. Porque cuando tú criminalizas a una comunidad, cometes una serie de injusticias. Ahora, si yo llego y yo cometo delitos medioambientales, yo hago faltas a las normativas de convivencia ciudadana, y eso es otra cosa. Pero soy yo, no es mi hermano que va pasando por allí, que no hizo nada, tú no lo vas a culpar a él, me vas a culpar a mí. Ahora Te, pre- bien, te nos, pre- Cierra para hacerte una pregunta. ahora, nosotros hicimos esos planteamientos, llevamos una serie de propuestas, un dossier bastante interesante para una reunión en un día en Los Caracas, donde pudiésemos humo blanco, pues, o sea, pudiésemos disfrutar de los espacios, incluso diciéndole que teníamos proyectos socioproductivos que podían ayudar al desarrollo del Estado, desde la botánica, de la cría de animales con doble propósito, desde la generación de espacio para la construcción de artesanías que son propias de nuestra religión y que eso se convierta en dinero para ese Estado, aprovechando los espacios disponibles en el mismo. Pero simplemente recibimos una patada en la mesa y entonces nos encontramos, bueno, entre la situación de la patada en la mesa, la pandemia, y esto nos ha mantenido en un stand-by, que estamos esperando que la situación o que las condiciones mejoren para nosotros poder activar las acciones legales correspondientes con nuestro equipo de asesores jurídicos que están encabezados por la doctora Doris Heckler, que es una experta en derecho penal, derecho constitucional, y que ha hecho un análisis meticuloso de todo este proceso frente al Estado y Empezar. que se relaciona con lo que ahora está sucediendo en la Fiscalía. Me quedan 5 segundos. Vamos a hacer el cierre. Te retomo con una pregunta